RPA, Asturias Hoy, primera edición. La acción del gobierno asturiano para que se pueda implantar Costco en el tanto desde el ámbito político como empresarial y sindical. Tras meses de paralización, ahora el Principado considera que Costco cumple con los requisitos para ser considerado proyecto de interés estratégico regional, pero con condicionantes. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, matiza que la empresa debe invertir en Asturias 45 millones de euros y crear al menos 170 puestos de trabajo. Desde Izquierda Unida, socio de gobierno, rechazan ese proyecto. El consejero Ovidio Zapico mantiene que Costco no cumple los requisitos y anuncia que van a estudiar recurrir la decisión. Se ha aprobado la declaración de PIER para el proyecto de la multinacional Costco en el municipio de Siero, si bien con una serie de estrictas condiciones en cuanto a la inversión prevista, la estabilidad y la calidad del empleo y también el impacto socioeconómico y territorial de la iniciativa. Con la preocupación que me genera el expediente sobre el que se sostiene ese acuerdo del Consejo de Gobierno, que para nosotros es vulnerable desde el punto de vista jurídico. El alcalde de Siero ha sido uno de los primeros en celebrar que se abra la puerta a que Costco sea definitivamente una realidad en Siero y ha rebajado el tono de las últimas semanas en las que llegó a insinuar incluso la creación de un nuevo partido. Darle las gracias al presidente, a Adrián Barbón, a nuestro presidente, al consejero de Industria. Razones por las que se toma esta decisión. El gerente de la patronal del comercio en Asturias, Fernando Clavijo, habla de que Costco tendrá un gran impacto tanto comercial como territorial. Y tal y como se ha dicho en distintas declaraciones, ya sea del alcalde de Siero o de otras personas, que lógicamente atendiendo a las directrices comerciales ahí no se puede instalar, con lo cual sí que pensamos que se ha tomado un atajo, se ha buscado un camino fácil. Y seguimos hablando de ENCE un día más, porque hoy termina el periodo de consultas del ERE e intentarán tanto la dirección como el comité de empresa acercar posturas. Por el momento, la dirección mantiene su intención de despedir a 89 trabajadores. El presidente del comité de empresa, por su parte, Javier García, espera que durante el encuentro de hoy la dirección rebaje el número de despidos y mejore las condiciones del ERE. Decir que las partes no suelen moverse hasta el último minuto en este tipo de negociaciones, o sea que todo va por el cauce, hay que presionar y conseguir el mejor acuerdo posible de cara a los intereses de la plantilla y de cara a los intereses de toda una comarca que es el occidente asturiano. Bueno, pues así comienza este informativo en este martes 17 de febrero, martes de carnaval, fiesta local en Gijón. Un informativo que hacemos con Juanjo García en la parte técnica, con Ángeles García en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. Vamos con más asuntos. El Ministerio quiere proteger la angula incorporándola al Lespre y Principado y pescadores rechazan la medida. El Ministerio asegura que esta iniciativa se apoya en criterios científicos sólidos, en recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos de España en materia de conservación de la biodiversidad, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies. Desde la Universidad de Oviedo, el profesor de Zoología, Alfredo Fernández Ojanguren, miembro del grupo Geotroopers, asegura que la situación es insostenible y habla de un colapso de la especie. Esta especie tiene un ciclo de vida complejo y es posible que las causas del colapso sean varias, pero de lo que no hay duda ninguna desde el punto de vista científico es que es irresponsable seguir pescándolas. La decisión del Miteco llega tarde. Los pescadores apoyan al Principado, que rechazan la entrada del angula en el Lespre. El presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García, niega que exista sobrepesca. No compartimos que haya una sobrepesca. Antes trabajaban 7 meses a la angula y ahora trabajan concretamente 30 días.
Y el Consejo de Ministros aprueba hoy la subida de 37 euros mensuales de salario mínimo interprofesional para 2026. Lo hace un día después de la firma del acuerdo con los sindicatos del que se ha quedado fuera la patronal. Un acuerdo que eleva el sueldo base a 1.221 euros brutos mensuales con 14 pagas. Se va a beneficiar de ello más de 1.600.000 trabajadores. La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resalta que va a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro. Y la ARPA alerta de que más del 50% de los ludópatas en rehabilitación tienen menos de 30 años. Lo hace con motivo del Día Internacional del Juego Responsable. Maxi Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación del Principado, llama a promover formas saludables de jugar, sobre todo entre los más vulnerables, la población menor de edad. Aunque el ARPA aún está perfilando su informe de 2025, lo que sí nos adelanta es que sigue creciendo el número de jóvenes a los que atienden. En el año 25 es la franja mayoritaria de los que están en tratamiento en el ARPA. O sea, ya es la franja mayoritaria menores de 30 años. ¿Sabes? Con lo cual, oye, yo creo que algo estamos haciendo muy mal, ¿eh? El tráfico. Bueno, pues echamos un vistazo hasta ahora a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora en la red de carreteras asturianas ya se complica el acceso especialmente a Oviedo por la carretera S2 en el entorno de Vitoria y la A12 en el entorno de Cristo y Montecerrado. Dificultades también a su paso por ya el acceso a Gijón en la carretera A8 en su enlace con la GJ10 en los entornos de Roces y Santa Bárbara. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? El tráfico es fluido en toda la ciudad y los accesos también son fluidos. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora en la ciudad? Pues en estos momentos no tenemos que destacar ninguna incidencia. El tráfico es fluido en toda la ciudad. Gracias, Gijón. Acabamos, como siempre, en el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Tráfico fluido y sin ninguna retención ahora mismo en Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Tiempo que nos trae David Arango. Muy buenos días. Buenos días, Paula. Tenemos por delante una jornada diferente por completo a la de ayer. Ambiente estable, los claros poco a poco van a ir ganando terreno. Empezábamos la mañana primerísima, ahora todavía con alguna gota. No va a volver a llover más a lo largo del día. Eso sí, mañana llega otro frente frío. Llegará antes del mediodía al occidente. Tendremos que esperar a la tarde para ver llover en el centro y en el oriente de Asturias. Asturias al día. A partir de las 9 de la mañana llega Asturias al día, llega Naciu con ¿qué menú? Cuéntanos. Menú Antrosiu. Dentro de nuestra habitual colaboración con Valnalón, hoy nos vamos a fijar en varios ejemplos de éxito de la unión de esta entidad y otra ubicada prácticamente al lado en Llangreu, el CISLAM. Alumnos que se forman en el CISLAM y que después lanzan y consolidan su proyecto empresarial en Valnalón. Ejemplo de esto son Diego Terente y Paula Briales. Tendremos también a uno de los alumnos que está en pleno proceso de contratación, que es David Delgado, al profesor de CISLAM, Francisco García, y a José Antonio Vega, que es el director del área de transferencia de metodologías de Valnalón. La segunda parte para la RCP desde Mi Cole. Es un programa que lleva ya más de 10 cursos funcionando en Asturias, enseñando a nuestros escolares a realizar eso, la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Estarán con nosotros Agustina Varela, que es médica SWAP de los servicios de urgencia de atención primaria de la Pola Siero, Esperanza Álvarez, enfermera y coordinadora de atención educativa del área sanitaria 4, y Agustina Gil Varela, que es maestra de educación primaria en el Colegio Público San José de Calasanz en Llanera. Y la tercera parte para una obra que publica la editorial Pintar Pintar. Tacabantes publicar Más versos de Asturias, una obra de Daniel García Granda con ilustraciones de Ilemi Cuesta Mier, siguiendo el éxito, Paula, de Versos de Asturias, que llegó a las 3 ediciones de algo que es muy poco habitual en libros en asturiano y dedicados a los más pequeños. Bueno, pues te escuchamos como siempre, Nacio, que tengas buen día. Muchas gracias.
Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con información. Cosco está cada vez más cerca de poder implantarse en el polígono de Boves en Siero. Ayer el Consejo de Gobierno daba luz verde a la declaración con condicionantes de la implantación de este gran supermercado en el Parque Empresarial de Siero como proyecto de interés estratégico regional. Las condiciones tienen que ver con la inversión y con el empleo. La compañía estadounidense tendrá que invertir en Asturias 45 millones de euros y tiene para ello un plazo de 2 años desde que consiga todos los permisos para implantarse. Además, en los 3 primeros años la plantilla deberá llegar a las 170 personas como mínimo y en 6 años deberá alcanzar los 260 trabajadores. El 87% de los contratos deberán de ser indefinidos y dice textualmente el Principado deberá mantener un criterio de paridad entre hombres y mujeres. Además, tendrá que cerrar acuerdos con productores locales y evaluar la incorporación de productos asturianos en sus marcas propias. Cosco solicitó hace casi un año, en marzo del año pasado, su candidatura a proyecto de interés estratégico y es el primer proyecto empresarial que lo consigue. Amplía la información Olaya Pena. La construcción de un hipermercado Cosco llevaba años paralizada, ya que las directrices de comercio en Asturias, pendientes de revisión, limitaban la apertura de comercios de más de 2.500 metros cuadrados. Ser admitido como proyecto estratégico permitirá su instalación en el polígono de Boves, en Siero, cerca de donde está la nave de Amazon. Nosotros lo que aprobamos en Consejo de Gobierno, tomamos el acuerdo de declarar el proyecto PIER. Ahora está sujeto a continuar su tramitación y más concretamente a la obtención de la licencia, la correspondiente licencia municipal. A partir de ahí, digamos que eso ya cae dentro de lo que son los trámites administrativos generales. Sobre estos plazos, el Ayuntamiento de Siero todavía no se ha pronunciado. Su destino, una parcela de 55.000 metros cuadrados en la que se instalará una gran nave de 15.000 metros cuadrados, equivalente a 2 campos de fútbol. El plan de la multinacional norteamericana incluye una gasolinera con 16 surtidores y una gran zona de aparcamiento con más de 800 plazas. El proyecto presentado por Cosco, además de pretender llegar a los 260 empleos, estima en 700 los puestos de trabajo indirectos. El de Asturias será el 6º almacén de la multinacional norteamericana, que también tiene tiendas en Madrid, Sevilla, Sestao y Zaragoza. Sus almacenes, de formato mayorista, no solo ofrecen alimentos y artículos de primera necesidad, sino también electrodomésticos, muebles, ropa e incluso servicios financieros que prestan a todos los que previamente se hagan socios de la compañía. El alcalde de Siero ha sido uno de los primeros en celebrar esa aprobación de Cosco como proyecto estratégico. Tras la polémica de las últimas semanas, ha agradecido al Principado sus gestiones y ha descartado formar un nuevo partido. Izquierda Unida, por su parte, socio del Partido Socialista en el Gobierno, ha votado en contra de ese proyecto y además estudia recurrir la decisión. El proyecto de Cosco saldrá adelante pese a la oposición de Izquierda Unida. Es lo que ha dicho el alcalde de Siero, que lleva años peleando para que la multinacional se instale precisamente en el concejo. Ángel García agradece al Principado su gestión, proclama su lealtad y descarta formar un nuevo partido, como llegó a insinuar. El regidor ha vuelto a defender el proyecto frente a Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias al presidente, a Adrián Barbón, a nuestro presidente, al consejero de Industria, Borja. Cuando a uno ve algo que cree que no está bien, el decirlo es ser leal. Yo no entiendo la lealtad por decir y asentir a todo que sí. Hoy ha quedado claro que el PSOE no es Izquierda Unida. Formación Izquierda Unida que votó en contra de que este proyecto se considere estratégico. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, mantiene que Cosco no cumple los requisitos y anuncia que van a estudiar recurrir esa decisión. Un voto en contra que argumento además desde un punto de vista no solo político, sino también con la preocupación que me genera el expediente sobre el que se sostiene ese acuerdo del Consejo de Gobierno, que para nosotros es vulnerable desde el punto de vista jurídico. Desde el Gobierno regional, el portavoz Guillermo Peláez asegura que es lógico que haya discrepancias dentro de la coalición, pero subraya lo importante es que haya unidad dentro del Gobierno. Somos 2 formaciones políticas distintas, que obviamente tenemos posiciones distintas, pero yo creo que lo importante es que el Gobierno sí sea unitario y tenga unidad, y en ese sentido esta decisión
la ha acordado el Consejo de Gobierno de manera colegiada. Después de esa aprobación, ahora la compañía tiene un plazo de 5 días hábiles desde que recibe la notificación del acuerdo del Consejo de Gobierno para depositar una fianza de 300.000 euros. La Unión de Comerciantes se opone a la declaración de Costco como proyecto estratégico, porque considera que un hipermercado no es un proyecto sostenible y acusan al Gobierno del Principado de oscurantismo en las razones por las que se toma esta decisión. Informa Guiller Verdín. La Unión de Comerciantes de Asturias insiste en que no se oponen a la implantación de Costco en nuestra comunidad, sino en el Cobo, porque aseguran declararlo proyecto estratégico no es una decisión menor, sino una declaración de modelo territorial. El director de la Unión, Fernando Clavijo, incide en declaraciones a RPA que es un proyecto de hipermercado que conlleva el desplazamiento de varios kilómetros en coche desde las principales ciudades y, por tanto, no es sostenible. Y tal y como se ha dicho en distintas declaraciones, ya sea del alcalde de Siero o de otras personas, que lógicamente atendiendo a las directrices comerciales ahí no se puede instalar, con lo cual sí que pensamos que se ha tomado un atajo, se ha buscado un camino fácil. Clavijo denuncia que no han recibido respuesta a sus alegaciones y que directamente se han encontrado con la aprobación por un informe favorable de la agencia Sequens. Acusan al Principado de falta de transparencia. Ahora lo que queremos saber si oficialmente nos remiten el informe de Sequens para poder analizarlo y a partir de ahí poder hacer una valoración más profunda sobre lo que viene a decir Sequens y cómo valoran que Costco o un hipermercado en el 2026 es un proyecto estratégico para Asturias. Las discrepancias en torno a la llegada de Costco a Asturias también salpican al ámbito sindical. UGT respalda la autorización del Principado. De hecho, el secretario general en Asturias, Javier Fernández Lanero, sostiene que no es incompatible con seguir protegiendo al pequeño comercio. Sin embargo, Comisiones Obreras cree que la empresa no cumple ningún requisito para tener la consideración de proyecto estratégico. El secretario general de Comisiones, José Manuel Zapico, habla de un modelo depredador que llega para arrasar el pequeño comercio asturiano. Valoramos positivamente que se generen más de 200 puestos de trabajo con la llegada de Costco, que además anuncia salarios bastante por encima de la media del sector. Esto también tiene que servir de ejemplo para que el resto de las empresas de este sector sigan ese camino de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Y esto no es incompatible con seguir protegiendo al pequeño comercio. Es un paso más en la dirección equivocada, que da continuidad a ese modelo depredador que se suma a Quirón, que se suma a las universidades privadas y que probablemente convierta en una generación, una Asturias mucho más hostil de la que hoy conocemos, deshumanizada. Para Comisiones Obreras, el proyecto de Costco introduce un elemento de competitividad que va a excluir al capital asturiano del pequeño comercio. La Consejería de Ordenación del Territorio ha trasladado a la empresa Explotaciones Mineras del Cantábrico su rechazo al proyecto de mina de oro de Salave. El accionista mayoritario de la compañía ha acudido a la Consejería para explicar los últimos movimientos accionariales y los cambios en el proyecto inicial, cambios que siguen sin convencer al Gobierno de Asturias. El consejero Ovidio Zapico recuerda que el proyecto cuenta con el rechazo unánime de la Corporación Municipal de Tapia, no encaja en el paraguas de la Ley de Proyectos Estratégicos ni respeta la Ley de Protección de Costas del Principado. He hablado con franqueza que la posición de nuestra consejería es de rechazo frontal al proyecto, que la posición de nuestra consejería es no abrir el mínimo resquicio en el marco del Plan de Ordenación del Litoral del POLA, ¿no? Si tenemos la costa mejor conservada de España no es fruto de la casualidad. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Este martes, dirección de ENCE y comité de empresa vuelven a reunirse para tratar de avanzar en el expediente de regulación de empleo presentado por la dirección. Ayer estuvieron reunidos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin avances, según el presidente del comité de empresa, Javier García Zardain. Hoy termina el periodo de consultas del ERE e intentarán acercar posturas. Sergio Pérez. Tras casi 7 horas de reunión, comité y empresa de ENCE Navia siguen sin llegar a un acuerdo, con las partes muy alejadas en sus posturas. Los representantes de los trabajadores señalan que la empresa no se mueve de su propuesta de 89 amortizaciones de empleos, 40 de ellas mediante recolocaciones en una futura planta de celulosa moldeada, sobre la que el comité pide máximas garantías.
El encuentro, que arrancaba a las 10 de la mañana, se prolongaba hasta las 6:30 de la tarde. Ambas partes han acordado continuar este martes a partir de las 9:30 de la mañana en este céntrico hotel de la capital del Principado. Será la última reunión con la que, en teoría, se pondría fin al periodo de consultas. Sin grandes avances, las dos posturas están bastante enrocadas, pero bueno, es bastante habitual en este tipo de procesos. Mañana tenemos la reunión que en principio daría fin al periodo de consultas, aunque sea ampliable. Y nada, decir que las partes no suelen moverse hasta el último minuto en este tipo de negociaciones, o sea que todo va por el cauce, hay que presionar y conseguir el mejor acuerdo posible de cara a los intereses de la plantilla y de cara a los intereses de toda una comarca que es el occidente asturiano. Y segundo día de huelga de los estibadores del puerto de Avilés. Este lunes se concentraron frente a la autoridad portuaria para impedir el cierre del centro portuario de empleo. El colectivo teme que el nuevo modelo de contratación desestabilice al sector. La empresa les comunicó que se les ofrecerá una oferta de subrogación por parte de las 5 empresas estibadoras. Informa Luis Tazo. Fueron 2 barcos los que se vieron afectados en la primera jornada de huelga al no poder realizar descargas, ambos de la empresa asturiana de Zinc. Por su parte, la patronal afirma que todos los trabajadores disponen de una oferta de subrogación por parte de las 5 empresas estibadoras, con la posibilidad de que cada empleado elija a cuál desea subrogarse. Pese a estos compromisos, los trabajadores asumen que no se van a cubrir la totalidad de los puestos. Escuchamos a Manuel Pravia, delegado del personal. Sabemos que hay alguna empresa que podría asumir a esos trabajadores, pero sabemos que hay otras que no pueden asumir esa totalidad de trabajadores, que están haciendo otras subrogaciones de otras empresas que tenían conjuntamente y que está habiendo despidos. Los 41 estibadores del puerto de Avilés se manifestaron ante la autoridad portuaria para impedir el cierre del centro portuario de empleo sin que se hayan registrado incidentes importantes. Los trabajadores consideran que el cierre definitivo del centro no está justificado por causas económicas, organizativas ni tampoco productivas. Dicen que trabajan los 365 días del año y gestionan alrededor de 5 millones de toneladas anuales. Queremos que las empresas sigan ganando dinero, queremos ser ese músculo y queremos dar a toda esta comunidad que hay alrededor del puerto una salida tanto a trabajadores eventuales como fijos. La huelga continuará hasta el 27 de febrero con paros intermitentes. Y segundo día de huelga de los facultativos en Asturias, de los médicos. Es una huelga convocada a nivel nacional para reclamar un estatuto propio. En Asturias el seguimiento más alto, entre el 50 y el 70%, según el SINPA, ha sido en los hospitales, mientras que en atención primaria ha tenido una incidencia mínima. Los paros seguirán durante esta semana, durante toda la semana. Nos lo cuenta Dolores Moral. Unos 4.000 médicos estaban convocados a la primera jornada de huelga. El SESPA cifra en menos de un 5% el seguimiento. Por su parte, el SINPA señala que la mitad de los especialistas de los hospitales ha colgado sus batas. En concreto, el seguimiento ha sido de un 50% de los médicos en condiciones de secundar el paro en el UCA, del 60% en el Hospital de San Agustín y del 70% en Cabueñes. Se ha notado especialmente entre los MIR y servicios como radiología y anestesia. No obstante, señalan unos servicios mínimos abusivos. En atención primaria ha tenido una menor incidencia. El SINPA lo reduce a un 25%. De hecho, muchos pacientes ni se han enterado. ¿Y le han atendido? Me han atendido a la hora y todo perfecto. ¿Usted sabía que había huelga de médicos? No, la verdad es que no. No he salido de casa ni visto nada en las noticias ni nada, o sea que no tengo ni idea que había. No lo sabía y vine ya de hace una semana y me encuentro con esta papeleta. No tenía ni idea, la verdad. ¿Te han atendido con normalidad? A mí sí, yo venía al enfermero y me han atendido bien. Los facultativos reclaman una normativa propia para el colectivo que reconozca sus singularidades y su especial responsabilidad. También una reducción de las guardias obligatorias. Aquí en Asturias ya se han reconocido parte de esas demandas, pero se trata de una movilización en toda España. La huelga está convocada para toda la semana. Desde el Sindicato Médico Profesional en Asturias, el SINPA, su secretario general, José Antonio Vidal, resaltaba, lo hacía aquí en RPA, el alto impacto de esta huelga, que esta huelga va a tener entre los usuarios y pacientes. Les piden disculpas, comprensión, asegura que los paros se hacen por ellos, para mejorar el servicio, y pide que las quejas se dirijan a la ministra de Sanidad. El problema es que vamos a tener una reducción de hoy varios quirófanos, que incluyen unas 50 cirugías y varias consultas que incluyen unos 250, 300 pacientes suspendidos. Todo eso sumado a las listas de espera previas
hace que esta huelga indefinida no va a ser una huelga en la que el número de huelguistas sea lo más llamativo, sino el impacto sobre la población. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Gobierno del Principado ha aprobado una remodelación de su estructura con la creación de 2 nuevas viceconsejerías, la de Coordinación de Gobierno, que dirigirá Luisa Fernanda del Valle, y la de Presupuestos y Financiación Autonómica, a cargo de María del Mar García. La anterior Dirección General de Vicepresidencia se eleva a Viceconsejería de Coordinación y la de Presupuestos y Finanzas pasa a ser Viceconsejería de Presupuestos y Financiación Autonómica. Además, se crea una nueva Dirección General de Finanzas y Política Tributaria que asumirá Sergio Cantero y que eliminan 2 subdirecciones generales cuyo concurso quedó desierto. Según el Ejecutivo, el coste será nulo ya que se compensará con la amortización de estos puestos. El objetivo es reforzar la estructura en el último año de legislatura y dar mayor peso a la financiación autonómica, que representa el 70% de los recursos regionales. No se prevén más cambios organizativos. Y escuchen, el movimiento Sumar Asturias pide al Gobierno del Principado distinguir como hijo adoptivo de Asturias a Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. El coordinador de movimiento de Sumar Asturias y diputado en la Junta General, Xabel Vegas, defiende la propuesta asegurando que la región no se entiende sin América Latina y que Bad Bunny es símbolo de los lazos entre Asturias y América Latina. Asegura que el artista puertorriqueño encarna mejor que nadie los valores de esa conexión en el siglo XXI. Y el Consejo de Ministros tiene previsto anunciar hoy el nombre de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Oviedo es una de las ciudades candidatas junto a Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy martes también la subida de 37 euros mensuales del salario mínimo interprofesional para este año 2026, un día después de que la firma del acuerdo se hiciera con los sindicatos, del que se quedaba fuera la patronal, los empresarios. El acuerdo elevará el sueldo base a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Eso va a beneficiar a más de 1.600.000 trabajadores, que es el 9% de la población asalariada, con especial incidencia en mujeres y jóvenes. Va a tener carácter retroactivo a 1 de enero. La subida de 37 euros brutos mensuales, y dice la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Alía, va a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no viven de las herencias y de quienes se han hecho, eso sí, a sí mismas, porque son nietas, hijas y madres de personas trabajadoras. A esa firma con los sindicatos asistía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reprochó a la COE, a la patronal, su ausencia. Considera que la subida se basa en cálculos erróneos, lo hace la patronal, y que supone una injerencia grave en la negociación colectiva. No opinan lo mismo Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras. Es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo. Pasar desde el año 18 hasta hoy de un poco más de 10.000 euros al año a más de 17.000, creo que demuestra la envergadura del trabajo que se ha hecho en esta materia. A una subida consecutiva de salario mínimo interprofesional, ni más ni menos que del 65, el 66% en unos pocos años, en poco más de un lustro. Y el Gobierno ha anunciado que el Fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados con el objetivo de financiar la construcción de 15.000 viviendas al año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que este nuevo instrumento inversor pretende dar respuesta a la crisis habitacional que sufre España. El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda. Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis, la crisis habitacional. Vamos con más asuntos. 8:29 de la mañana. Miembros de la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego Gallego Asturiano se reúnen esta tarde en Madrid, en el Congreso, con representantes de la Comisión de Educación del Grupo Parlamentario Socialista.
buscan apoyos tras la negativa del Ministerio de Educación a modificar los reales decretos que permitirían la creación de las especialidades docentes para el profesorado que imparte la enseñanza de esas lenguas. No modificar esos reales decretos, asegura el colectivo, condena a 332 docentes en Asturias a una situación de interinidad perpetua en clara contraindicación con la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público. Es lo que cuenta la presidenta de la asociación, Claudia Menéndez. Lo que esperamos es que tengan claro que la especialidad es posible y que es una necesidad urgente y que, por tanto, puedan de alguna manera presionar al su propio partido, que en este caso está gobernando el Estado, pues para que lleve a cabo esa modificación de los reales decretos. Hoy en Madrid y mañana miércoles en Asturias van a acudir a la Junta General, en donde esa mañana se va a debatir una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, Izquierda Unida Más País, en la que se insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Ministerio de Educación la posibilidad de crear especialidades docentes de lenguas propias y a promover los trabajos necesarios para la creación de las especialidades docentes de lingua asturiana y gallego asturiano. Vamos a dir de público, lo que esperamos es que salga entre esa PNL y bueno, también un poco saber cómo lo está gestionando el Gobierno, porque aunque el 21 de enero tuvimos una reunión con la consellera de Educación que nos dijo que iba a solicitar esa reunión con la nueva ministra, pero el momento no sabemos nada y al final pues bueno, va pasando el tiempo y nosotros ya anunciamos que si no veíamos cambios reales estos próximos días, pues que debemos ya endurecer les acciones y comenzar con las movilizaciones. Y hoy es 17 de febrero, Día Internacional del Juego Responsable, una jornada para concienciar sobre los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea y para promover formas saludables de jugar, sobre todo entre los más vulnerables, la población menor de edad. La ARPA, que es la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación del Principado, está perfilando su informe del 2025, pero lo que sí ya nos adelantan es que sigue creciendo el número de jóvenes a los que atienden. Si hace 10 años era algo residual, Maxi Gutiérrez, su presidente, alerta de que hoy representan más de la mitad de los usuarios en rehabilitación a los que da soporte esta entidad. La franja más pequeña de edades que teníamos era menor de 30, eran los que menos había, hace 10 años. Sí. Hoy en el año 25, es la franja mayoritaria de los que están en tratamiento en la ARPA. O sea, ya es la franja mayoritaria menores de 30 años. ¿Sabes? Con lo cual, oye, yo creo que algo estamos haciendo muy mal, ¿eh? Las consecuencias que tiene la ludopatía sobre la salud y la vida afectan no solo a la persona, sino también a su entorno familiar. En el campo de la prevención es clave detectar de forma precoz e intervenir cuanto antes con servicios especializados como los que ofrece la ARPA. Maxi Gutiérrez pone el acento en dos asuntos. No perder nunca el control, es decir, si tú te propones jugar 10 euros, cuando termina la tarde no eches vista a la cartera o la tarjeta y has jugado 100. Y al revés también, cuando tú digas, bueno, voy a estar media hora jugando, cuando te des cuenta estés 5 horas. Y luego, principalmente, no dejar de hacer otras cosas por el juego. El Tribunal Supremo anula el programa de control del lobo de 2022 del Principado. En el fallo, la Sala del Contencioso Administrativo recuerda que la eliminación a captura de ejemplares es incompatible con el ordenamiento jurídico, ya que el lobo integraba el listado de protección estricta. No obstante, la situación de hace 4 años es distinta a la actual al haber salido del ESPRE. El propio Tribunal Supremo reconoce que los planes de entonces pueden aprobarse ahora. En otra sentencia, el Supremo autoriza la caza de lobo cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado. El fallo responde a un recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico de Ascel, cuyo presidente es Ignacio Martínez. Que entendemos que lo que está haciendo ahora el Principado está fuera de ley. Evidentemente, lo que dice el Supremo, sentando jurisprudencia, es que se podría actuar contra algún ejemplar de alguna especie protegida, como es el caso del lobo, porque el lobo está protegido en Europa y está protegido en España. La protección es para la población y no podemos establecer esos límites y jugar con ellos. Evidentemente, los lobos que se están matando en Asturias y que se están matando en Cantabria, gracias a estas decisiones irracionales de nuestros gobiernos autonómicos, son los que están poniendo en jaque de nuevo a la población en la península ibérica. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
La ciencia es muy clara. La especie se encuentra en peligro crítico y fuera de sus límites biológicos de seguridad. A nuestras costas llega menos del 10% de las angulas que recibíamos hace apenas unas décadas. La situación es sencillamente insostenible. Por eso es necesario declarar la anguila en peligro de extinción. Acaban de escuchar a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hoy el Miteco ha incluido en el orden del día del Comité de Flora y Fauna la propuesta de declarar a la anguila y por consiguiente a su alevín, la angula, especie en peligro de extinción e incorporarla al listado de especies silvestres en régimen de protección especial, al LESPRE. El objetivo es garantizar su recuperación y frenar su declive. Desde el Ministerio aseguran que la inclusión de la anguila en el LESPRE requiere la cooperación y el diálogo con las comunidades autónomas, dado que se trata de una especie que se pesca exclusivamente en aguas interiores y continentales, como es el caso de Asturias. El Ministerio asegura que esta iniciativa se apoya en criterios científicos sólidos, en recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos de España en materia de conservación de la biodiversidad, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies. Desde la Universidad de Oviedo, el profesor de zoología Alfredo Fernández Ojanguren, miembro del grupo Geotrupes, asegura que la situación es insostenible. Habla de un colapso de la especie. El caso de la anguila es un ejemplo claro de sobreexplotación que termina con el colapso de una pesquería. Se pescan unas pocas durante muchos años, la pesquería es sostenible, pero por alguna razón se produce un pico en la explotación, en este caso a finales de los años 70, y las capturas se desploman a continuación. En algunos casos esto hace que dejen de pescarse, pero aquí la subida de precios pues mantuvo la pesquería. Esta especie tiene un ciclo de vida complejo y es posible que las causas del colapso sean varias, pero de lo que no hay duda ninguna desde el punto de vista científico es que es irresponsable seguir pescándolas. La decisión del Miteco llega tarde, porque los síntomas del colapso eran evidentes desde finales del siglo XX. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la tiene catalogada como un peligro crítico desde hace años. En mi opinión, la postura del Principado, negando la evidencia científica, es irresponsable. Los argumentos científicos chocan con la posición del Gobierno del Principado y de los pescadores, de los anguleros. El Gobierno asturiano sostiene que la pesca de la angula en Asturias es un modelo de sostenibilidad, control y cumplimiento normativo. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria rechaza firmemente la propuesta del Ministerio de incluir la anguila europea y por consiguiente la angula en el LESPRE. De la misma opinión es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Adolfo García niega que la escasez de angula se deba a la sobrepesca, tal y como apuntan las investigaciones científicas. No compartimos que haya una sobrepesca, porque siendo realistas, nosotros estamos haciendo los deberes para una pesca sostenible. Antes trabajaban 7 meses a la angula y ahora trabajan concretamente 30 días. Sí que tienen que analizar otros factores que hasta ahora no se están teniendo en cuenta, como la contaminación, las presas en los ríos, los obstáculos que tienen las angulas en los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comparto como presidente de la Federación Asturiana la reivindicación de la Dirección General de Pesca y del Gobierno de Asturias de que no se puede meter en el LESPRE. La inclusión en el LESPRE de la angula implica la prohibición de su pesca. Para el sector pesquero supone un duro golpe y el fin, dicen, de la cultura y economía de la angula en Asturias. Además, genera malestar entre los pescadores que el Ministerio se apoye en chefs españoles que hasta ahora explotaban el producto y no tengan en cuenta, dicen, la opinión de los anguleros. Y lo más que indigna al sector, porque es que unos cocineros se pongan en contacto con un gobierno y que se les tenga a cuenta, que todos sabemos de dónde salió esta, podríamos decir, denuncia. Cocineros que estuvieron cocinando angulas durante muchos años y sobre todo en el País Vasco comprándolas a recreativos que se le permitía antes. Entonces, nos asombra que un gobierno tenga a tener en cuenta la voz de unos cocineros en un tema que es de una pesquería que a los pescadores todavía por parte del gobierno no se nos dijo nada.
Lo que está claro es que los intereses de unos chocan con los intereses de otros. No sabemos si finalmente se prohibirá la pesca del angula. Lo que sí sabemos es que este lujoso manjar, que puede llegar a costar más de 1.000 euros el kilo, se está agotando. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy analizamos la situación hídrica en Asturias, donde los embalses presentan niveles muy positivos para esta época del año. Analizamos todo esto con el ingeniero, profesor, subdirector del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua de la Universidad de Oviedo, Rodolfo Espina. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece obvio que tener las reservas llenas de agua es bueno para la tranquilidad de todos, pero la gestión hídrica no puede depender únicamente de episodios puntuales de lluvias abundantes. Se necesita planificación a medio largo plazo para abastecer las necesidades del sistema, del modelo en el que estamos, en el que vivimos, abastecimiento de agua a la población, a la industria, a la ganadería, a la agricultura, al turismo también. ¿Cómo está planificado esto en Asturias? ¿Hay planes eficientes que responden a todas estas necesidades? Bueno, qué duda cabe que la planificación hidrológica desde el punto de vista del Principado yo creo que es una cuestión vital, ¿no? Y así están demostrando las diferentes políticas que se están implementando, como la regeneración de agua con la depuradora de Villapérez, en definitiva con una búsqueda de fuentes, digamos, menos habituales, ¿no?, de captar el agua, para preservar el uso de toda la industria que tenemos, como bien decías, no solamente industria, sino población, turismo, etcétera, ¿no? Hemos sufrido, entre comillas, un invierno muy bueno desde el punto de vista hídrico. Acabábamos 2025 con una sequía clara, lo veíamos en el paisaje, pero en este mes y medio de invierno de 2026 que llevamos, ha llovido un 15% más que en una media de los últimos 30 años. Es decir, lo notamos, lo sufrimos. La gente que salió ayer por Gijón de fiesta lo notó perfectamente, ¿no? Entonces esto tiene su parte positiva, que es que tenemos los embalses a una capacidad 10 puntos por encima de la media de los últimos 10 años. Estamos al 90-91%, lo que te transmite una seguridad con lo que viene por delante. ¿Tenemos garantizado el agua a medio, largo plazo en Asturias? Bueno, esto quiere año a año, ¿no? Episodio a episodio. Te puede venir una sequía que cada vez vienen con menos distancia entre ellas y más intensas, y luego te puede venir un episodio. No podemos estar pendientes de lo que venga, ¿no? Tenemos que tener una gestión hídrica a medio y largo plazo, como bien estamos comentando, y para eso hace falta una visión muy potente. Y la tenemos, esa visión. De momento yo creo que se están haciendo las cosas bien, se están buscando fuentes, como hablábamos, la regeneración, ¿no? Fuentes alternativas, pero somos conscientes de que nuestra región es una comunidad que no tiene una capacidad de almacenaje muy elevada, bien sea por la historia de precipitaciones abundantes, bien sea por nuestra cultura. Tenemos una capacidad de almacenaje, la mitad exactamente con la Comunidad de Madrid, en definitiva, que estaríamos faltos de más almacenaje con vistas a medio y largo plazo, ¿vale? Ahora mismo estamos cubiertos, satisfacemos perfectamente la demanda. A corto plazo, las nuevas políticas de regeneración están garantizando agua de boca sin ningún tipo de problema. Lo que sí creo que sería necesario estudiar más a fondo es un medio, largo plazo, ver un poco la evolución climática, que no tenemos patrones muy claros de cómo va siendo el cambio climático, pero no nos puede coger el toro, ¿no? Ya a principios de este siglo, el famoso embalse de Callao se había proclamado una obra de interés nacional, se paralizó por temas fundamentalmente medioambientales. Es inevitable admitir que es un impacto muy alto, pero bueno, siempre lo tenemos ahí guardado en el caso de que ya sea necesario, llegado el momento, de poder reactivarlo otra vez si las necesidades hídricas fueran las necesarias. Estamos hablando entonces de a medio plazo, pensar en que Asturias necesita nuevos embalses o nuevas fuentes, herramientas, canales de agua, ¿no? Construir nuevos embalses sería una... Negar que no tenemos la capacidad necesaria sería un brindis al sol. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que nos haría falta más almacenaje, más capacidad de, en épocas como esta, guardar el agua que nos sobra. Tiene que venir una sequía más prolongada como la que está viniendo para que nos demos cuenta de que quizás sea necesario buscar unas vías
constructivas, digamos, embalses necesarios para garantizar todo el uso que estamos dando al agua, no lo sé, pero a día de hoy, a corto plazo, lo estamos cumpliendo, pero sí que tenemos que abrir los ojos y ver un poco más allá, ¿no? Y empezar a valorar los pros y los contras que tiene la construcción de un futuro embalse, que sin duda alguna es medioambientalmente una catástrofe, pero tenemos que comentar y poner encima de la mesa si queremos tener el 100% de la garantía cubierta de aquí a 50 años o vamos a ir poco a poco buscando medidas adicionales hasta que se nos explote la bomba en la cabeza. ¿Hay alguna manera de construir embalses, este tipo de infraestructura, sin ser tan dañino para el medio ambiente? Tú en el momento que cortas transversalmente el traslado de un río, el transporte de un río, es que no solamente es la inundación en sí, es que cortas interacción entre especies, favoreces la endogamia, quedan separadas por una pared de X metros de altura. Es verdaderamente difícil, ¿no? Intentar minimizar 100% los efectos de un embalse. Somos todos conscientes de eso. ¿Ampliar los que hay? ¿A qué te refieres? ¿Subir cota, ampliar? Bueno, no sería muy rentable. Yo creo que necesitas un volumen nuevo generado en el caso de que haga falta, ¿no? A medio plazo. Y para eso tenemos la infraestructura ya perfecta, diseñada a principios de siglo. En el centro de Asturias. Reforzaría el sistema del Nalón, que es prácticamente el que nos da de beber a toda la cuenca central, y con las bondades de tener ya todas las canalizaciones a partir de Río Seco, toda la autovía del agua instalada ya. En alguna ocasión hemos hablado aquí del deterioro de la red y las averías que provoca que cerca del 25% aproximadamente del agua potable se pierda antes de llegar a nuestros grifos. ¿Se está poniendo remedio a esta situación? ¿Hay un plan de choque que permita reducir estas pérdidas estructurales que tiene la red? Sí, hay diferentes, con estos PERTEs que salieron, hay diferentes actividades que intentan ayudarse de la digitalización para poder identificar perfectamente dónde están esas fugas, esas pérdidas, que van a ayudar a minimizar el agua que perdemos en el transporte, ¿no? De todas maneras, es un problema muy estructural, es un problema de envejecimiento de la red, es un problema de la no renovación de tuberías por vida útil. Y bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero ya se están tomando medidas porque no nos queda más remedio. El agua es un recurso escaso y tenemos que cuidarlo mucho. ¿Y esas medidas se están reduciendo, se está notando ya las pérdidas? Están en proceso de implantación, está en proceso de definición. O sea, todavía no se está implantando. No sé exactamente qué fechas son el intervalo del proyecto, pero sin duda alguna es un primer paso para avanzar hacia minimizar las pérdidas de agua. Porque si estamos perdiendo en torno a 1 litro de agua por cada 4, debemos hablar de una inversión estratégica, con todo lo que estamos hablando. Sí, precisamente se apoyan en digitalización para poder identificar aquellos tramos que son los peores en cuanto a pérdidas, porque tú imagínate el desembolso económico que significaría renovar prácticamente la red entera, ¿no? de abastecimiento. Es algo inabordable desde el punto de vista económico. Entonces hay que ser muy cirujano, gracias a la digitalización, pues sectorizando tramos, controlando dónde están las fugas, dónde están las pérdidas de la mejor manera posible, intentar minimizar el impacto económico. Uno de los sectores que más necesita agua es la industria. Desde luego, no hay mejor futuro que el que se trabaja, el que se prevé desde el propio presente, Rodolfo. Asturias es la primera comunidad que aplica un nuevo reglamento de uso del agua regenerada. Estamos hablando del proyecto de Villapérez, de Villaperi, en Oviedo. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste este proyecto? Explícanos. Bueno, es algo de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Como asturiano. Somos la primera comunidad que aplica la normativa y lo que se está haciendo es verdaderamente un trabajo de ingeniería fantástico, ¿no? Se está intentando aprovechar el agua residual de la ciudad de Oviedo, que se trata en la depuradora de Villapérez, para darle las características necesarias para que la industria, tanto de Oviedo como de Gijón como de Avilés, pueda utilizar ese agua, reservando un agua de boca que están utilizando hoy en día,
y dándole una segunda vida a ese agua depurada de la ciudad de Oviedo, ¿no? Se transporta fácilmente por la diferencia de cotas y se lleva a los polígonos industriales de Avilés y de Gijón, y ese agua que antes se tiraba de boca, ahora puede ser regenerada. Es decir, el proyecto busca convertir los efluentes depurados de recursos hídricos valiosos, reduciendo el impacto, entiendo, del cambio climático y la escasez de agua, ¿no? De libro, o sea, es decir, estamos es economía circular tanto que necesitamos, y la verdad que es I+D puro, es investigación, porque le están intentando dar al agua una calidad para que las fábricas, la industria, no vea mermada su capacidad, porque no es agua de boca, obviamente, es un agua con peor calidad, pero que desde el punto de vista de ahorro de agua significa pues en torno a 15 hectómetros cúbicos de ahorro que van destinados a agua de boca. Es decir, no estamos hablando de que abastecería este proyecto a toda la industria asturiana, sino a una pequeña parte, ¿no? Bueno, habría que ver los números, pero por poco que sea, bienvenido sea. Es decir, la tendencia global es avanzar hacia la regeneración, el agua es el que es, cada vez somos más. Hay que empezar a darse cuenta de que tenemos que darles todas las vueltas que podamos al ciclo del agua. Hay ciudades como en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que por necesidades propias hasta 3 veces vuelven a usar el agua, ¿no? Le dan muchas vueltas al circuito con la agilidad mental que tiene que suponer eso, el saber que estás bebiendo un agua que ya has utilizado. Hay que adaptarse a las situaciones, y en Asturias yo creo que lo estamos haciendo fantásticamente bien. La idea es, entiendo, que esto se pueda ampliar y que podamos dar respuesta a toda la industria asturiana con proyectos como estos. Sería un objetivo fantástico. Asturias tiene ventajas climáticas respecto a otras comunidades más secas, aquí llueve más, pero tampoco está exenta de esos desafíos globales que vivimos. ¿Cómo ve el futuro de los recursos hídricos en Asturias con todo lo que estamos hablando? Yo creo que tenemos una oportunidad como comunidad. Tenemos una oportunidad porque, a diferencia de otras localidades, otras zonas del mundo donde ven en riesgo qué va a pasar con el agua, si va a subir, si va a bajar, yo creo que aquí tenemos garantizada el suministro, por lo menos en un corto, medio plazo, ¿vale? Y eso puede ser un foco de atracción de empresas, porque recordemos que todos los procesos industriales necesitan agua, y aquí vamos a garantizar agua, ¿no? Es decir, industrias que estén pensando en deslocalizarse a China, a India, son sitios donde realmente el impacto climático está siendo muy severo, sobre todo en el norte de China y en la zona sur de India. Son 2 sitios donde la deslocalización es habitual. Intentemos retener, intentemos atraer empresas ofreciendo un servicio de agua que más o menos podemos garantizar. Es decir, el agua ya como una promoción estratégica, ¿no?, de la región. Lo tengo claro, es decir, es nuestro nuevo carbón, es nuestro petróleo. Aquí tenemos agua y tenemos que tratarla de la mejor manera e intentar almacenar lo máximo posible para ponerlo a disposición. Se me está pasando por la cabeza, ahora que lo dice y hablamos de industria, proyectos como el hidrógeno verde, que consumen muchísima agua. ¿Cómo se puede compaginar todo esto? Bueno, la hidrólisis sabemos que consume muchísima agua. Habría que poner encima de la mesa qué necesidades desde el punto de vista de volumen de agua se necesita y ver si es viable o no, o pone en riesgo la garantía de suministro del resto de usos, ¿no? Hablábamos antes de los embalses, pero ¿qué ocurre si un embalse en Asturias llega a su máxima capacidad? ¿Se tiene que abrir, se tiene que desperdiciar ese agua? De hecho, con estas precipitaciones hay 4 que están en la alerta amarilla, que no es nada preocupante, sino que hay que gestionar un poco el vaciado, sobre todo en la cuenca occidental, porque, claro, ya no solo estructuralmente, sino que los embalses cumplen una función fundamental que no todo el mundo conoce, que es la laminación de avenidas. Generalmente las tormentas en nuestra comunidad surgen en la cordillera. Se generan unas grandes precipitaciones, derivan en un gran caudal que puede derivar en inundaciones, y las presas lo que hacen es laminar esa avenida inicial, intentando reducir un poco los efectos negativos de esas inundaciones. Rebajar además presión, entiendo, claro, ¿no? Claro. Volvemos otra vez a la idea de la necesidad de tener infraestructuras con mayor capacidad, ¿no?
Bueno, siempre queda la lucha continua de construcción de embalse o preservar el medio natural, ¿no? Eso es una dicotomía que tendremos que pelearnos hasta el día del juicio final por la tarde. Yo soy partidario de la construcción de embalses sin olvidar los impactos tan brutales que generan en el medio ambiente, ¿no? Lo que hay que hacer es invertir, investigación, intentar reducir ese tipo de problemas, generar unas medidas correctoras lo más amplias posibles y que algo tan fundamental como es gestionar el agua no se vea en conflicto con el medio ambiente. Rodolfo Espina, profesor, subdirector de Cuida de la Universidad de Oviedo, gracias por acompañarnos. Seguiremos muy atentos a la evolución de nuestras reservas de agua, de ese recurso esencial para el presente y para el futuro de Asturias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos ahora con la información deportiva, información que nos trae Miguel Fernandi. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo inicia esta mañana el trabajo de cara al partido que va a disputar el sábado a las 2 de la tarde en Anoeta ante la Real Sociedad. Con la salvación a 9 puntos, a los azules se les ha puesto casi imposible permanecer en primera división y afrontarán el próximo choque con la baja por sanción de Santiago Colombato. Guillermo Almada cuenta con recuperar esta semana a Ovie y Aria tras más de 2 meses lesionado, pero continuará con David Costas en la enfermería. En segunda división, jornada de descanso para el Sporting, que desde mañana comenzará a preparar el partido ante el Real Valladolid, que tendrá lugar el domingo a las 2 en el Molinón. Eric Curbelo, que ayer se ejercitó con el grupo, podría estar disponible para el enfrentamiento ante el equipo pucelano. En Primera Federación, el Real Avilés va a recibir al Castilla el sábado a las 9 de la noche en el Suárez Puerta, en un partido clave para el futuro de Dani Vidal en el banquillo blancaazul. Una categoría por debajo, la Unión Popular de Langreo va a visitar el sábado a las 4:15 al Atlético Astorga. El domingo a las 5 menos cuarto habrá duelo autonómico entre el Lealtad y el Vetusta, y a las 5 el Marino jugará a domicilio ante el Salamanca UDS. En tenis, Pablo Carreño jugará hoy a las 11:30 la ronda de 16avos de final del torneo de Doha ante el francés Quentin Alice, número 72 del ranking ATP. Y en hockey sobre patines, descartada una lesión grave en la rodilla derecha de Marta González Piquero, jugadora del Telecable Gijón. La cheniza será sometida a un tratamiento conservador y estará un par de semanas de reposo antes de regresar a los entrenamientos. Asturias Hoy, en clave económica. Acabamos, como siempre, este informativo hablando en clave económica. Lo hacemos con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, martes de carnaval en Gijón. Sé que probablemente no tengáis tantísima actividad como otros días, pero ¿cómo vienen los mercados de este martes, Eloy? Bueno, pues en estos momentos tenemos una apertura ligeramente a la baja en Europa, ¿no? En una sesión en la que ya recuperamos otra vez la referencia de Estados Unidos, de Wall Street, tras la festividad de ayer, y recogiendo las caídas en los futuros americanos en estos momentos en torno al 0,4% en el S&P y 0,7% en el mercado tecnológico en el Nasdaq, después de la incertidumbre también, ¿no?, despertada por ese encuentro en Ginebra entre Estados Unidos e Irán, en la que esperamos tener algún tipo de noticias en las próximas horas, en los próximos días. ¿Sois positivos ante ese acuerdo o ese encuentro entre Estados Unidos y Irán? Bueno, en principio es probable, ¿no?, que a ambas partes les interese, ¿no?, sí, por lo menos el llegar a algún tipo de acuerdo que sea así visto, ¿no?, por la comunidad inversora. De hecho, pues ahora mismo el mercado, por ejemplo, el petróleo, el crudo, pues está retrocediendo ligeramente, ¿no?, hasta los $68 el barril, pues un poco descontando, ¿no?, esa posibilidad, ¿no?, de alcanzar algún tipo de acuerdo marco, por lo menos. Bueno, pues desde luego que seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra, lo comentaremos, se lo contaremos aquí en Asturias Hoy. Eloy, muchas gracias, como siempre, que tengas buen día. Muy bien, un placer igualmente. PR se siente cerquita, sí. Con el campeonato nadie me lo quita. De veces nuevo, number one, de veces nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ya saben que siguen informados a través de la radio de RPA. Ahora llega Asturias al Día, más noticias en el matinal de TPA. Nosotros volvemos, Asturias Hoy, primera edición, vuelve como siempre a las 8 en punto de la mañana. No falte. Con los Yankees los más avanzados, a correr que otra vez lo sacamos al estadio.
made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Honduras. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover.